Saludos, soy Pedro Chacón y en este momento pues vamos a estar ahondando un poco sobre lo que viene siendo el tema de la señalización pasabanda analógica como tema número 5 para la asignatura de telecomunicaciones. En este momento pues vamos a estar desarrollando el presente ejercicio donde nos piden considerar una señal modulada en fase, la cual tiene esta forma: S de t igual a 10 coseno de 2pi fc por t más 2pi kp m sub t, donde m sub t es una señal de información analógica. Entonces, teniendo esto como base para empezar a analizar el ejercicio, pues se nos pide inicialmente cómo se puede generar la misma ST, pero usando un modulador FM y posiblemente otros componentes. Y si la MT tiene un ancho de banda B, ¿cuál es el ancho de banda de la señal de entrada del modulador FM? Ahora, bien, cuando nos hacemos esas preguntas, pues nosotros sabemos que para generar la señal ST usando un modulador FM, vamos a necesitar de un par de cosas. ¿Sí? Vamos a necesitar emplear un integrador para la señal de información MT, bien, o MFT. Luego, dicha salida se lleva el modulador de frecuencia, donde se modula junto con una señal portadora y se genera como tal donde se modula la frecuencia portadora con la frecuencia de la señal de fase. Este delta t, pues podemos decir que es semejante a este MSP. Bien, entonces la salida de esto, luego de que tenemos la señal inicial, la integramos y la pasamos por el modulador, pues ya sería nuestra señal ESDT, ¿vale? Este sería, digamos, el diagrama del proceso que se lleva a cabo para eh, obtener la señal FM a partir de esta señal PM. Bien, entonces el ancho de banda de la entrada del modulador FM debe ser mayor que el de la señal de la información. Bien, de acuerdo a lo que viene siendo pues, el teorema de Nyquist. Así que si asumimos que el ancho de banda de la señal de información es P, entonces digamos que este ancho de banda o el ancho de banda de la señal moduladora FM debería ser mayor o igual aproximadamente 2 veces B. Digamos, esto es para asegurar que la señal no va a tener solapamientos y que hasta cierto punto pues se va a poder recuperar la información sin ningún tipo de distorsión y con la mayor fidelidad posible. Ahora, eso en base a la parte 1. La parte 2 nos dice que encontramos una estimación para el ancho de banda de ST basado en la regla de Carlson y la relación entre la modulación en fase y frecuencia. ¿Vale? Entonces, sabemos que aplicando la regla de Carlson, nosotros vamos a obtener que el ancho de banda total, bien, va a ser aproximadamente 2 por un beta, que va a depender del tipo de modulación que hagamos, más 1 por el ancho de banda B, que sería el ancho de banda de la información. Ahora, este beta, bien, va a depender de, como bien decíamos, el tipo de modulación. Y cabe destacar algo aquí. Nosotros vamos a usar como un voltaje pico, un voltaje máximo, que hasta cierto punto pues es el voltaje eh, más alto o el mayor valor de voltaje que vamos a tener de la señal mostrada. Este mayor valor pues va a ser en base a esa amplitud o esa ganancia que tiene la señal y pues el valor máximo de la señal misma. ¿Sí? Dado que tenemos 2pi por kp por mt, pues nada, ese valor pico pues va a ser 2pi por kp por el voltaje máximo de mt. Una vez definido eso, pues para la modulación FM tenemos la expresión donde decimos que el ancho de banda va a ser, el beta, perdón, va a ser la diferencia o el promedio de la frecuencia entre el ancho de banda de la información, donde esta expresión pues la podemos definir como d sub f por b sub p entre 2pi, teniendo en cuenta pues lo que habíamos aclarado de b sub p. Y pues podemos sustituir allí directamente, quedándonos como expresión que el ancho de banda total para la modulación FM pues sería 2b de sub f
K sub P por el voltaje máximo de MDT sobre el ancho de banda de la información más 1. Bien. Y para la modulación PM, pues nosotros vamos a tener lo que viene siendo esa diferencia o ese promedio de lo que viene siendo la fase, ¿bien? Donde pues lo podemos ver como D sub P por el voltaje pico que veíamos. Entonces vemos que el cálculo pues es un tanto más directo y la expresión del banda de ancha total sería 2 por D sub P por 2 pi Kp por el voltaje máximo de nuestra señal de información más 1 por el ancho de banda de la señal de información. Bien, eso en base a la parte 2. Luego ya la parte C, pues nos dice, asumiendo que nuestra señal de información va a ser una señal de tipo sinusoidal, bien, 10 por el seno de 2pi fm por t, asumiendo que la fm, o bueno, nos dan la fm como 10 kHz y el valor de K sub P como 2000 entre 2pi por fm, nos piden dibujar el espectro SF para la señal modulada P sub m, bien, de SDT. Ahora, si bien partimos del principio de que, bueno, tenemos definido todo esto, tenemos la función inicial que nos dieron, que es 10 coseno de 2 pi fc por t más 2 pi K sub P mt. Entonces, eh, partimos desde el principio de que necesitamos hallar el beta. En base al beta, nosotros, por medio de lo que viene siendo la tabla que aquí nos lo muestra, bien, en el coach podemos ver que con la función de Bessel, bien, nosotros y la tabla de valores, la función de Bessel, nosotros podemos hallar esa, la forma de ese espectro, bien, en base a las curvas. Ahora sí, bien, nosotros necesitamos hallar ese beta para saber qué valores de la tabla vamos a usar, bien, si el beta 0 es 1, si el beta es 0.5, 1, 2, 3 o cualquier valor intermedio. Entonces, para hallar ese beta, nosotros sabemos que ese beta va a ser por definición el de sub P por lo que viene siendo el voltaje máximo, lo que llamamos sub. Bien, ahora, el de sub P, ¿cómo lo hallamos? Lo hallamos vamos a hacer uso de lo que viene siendo esta función, donde vamos a hallar un beta t, beta sub t, y sabemos que va a ser mediante esta expresión. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí de 2pi por K sub P por mt, esta parte pues la igualaríamos lo que viene siendo el de sub P. Ahora, una vez que suplantamos y vemos la expresión, donde vemos que el 2pi se anula con el 2pi y el 2000 entre 10.000 pues queda 0.2, entonces definimos que el de sub P va a ser 0.2. Y este sub m pues lo tomamos de la amplitud de lo que viene siendo pues el m sub t. Bien, ahora, dado que esto es 10, esto es 0.2, pues vamos a tener que el beta fase es de 2. Una vez que definimos que el beta de fase es de 2, pues nos percatamos de que, o con apoyo de lo que viene siendo el coach, podemos visualizar aquí lo que viene siendo el espectro para un beta de un beta igual a 2, donde vamos a tener estas distintas amplitudes, teniendo en cuenta pues, que el módulo del espectro en frecuencia entre un medio por AC pues va a ser, digamos, ese valor de amplitud que nosotros vamos a estar multiplicando por una unidad, ¿bien? Y el cual va a ser la relación también de estos, pero teniendo en cuenta de que este FC pues va a ser una FC de la señal portadora, ¿bien? Ahora, como no se nos indica cuál es esa FC, pues nosotros lo asumimos como que FC pues va a ser nuestra frecuencia central y a partir de allí pues empezamos a dividir en cuestión de lo que viene siendo la FM, que esta sí es digamos la frecuencia de la señal de información. Entonces vamos a tener FC,
FM, FC menos 2 FM y FC menos 3 FM y de igual manera subiendo FC más FM, más 2 FM y más 3 FM. Ahora, teniendo en cuenta el estimado de lo que viene siendo el ancho de banda total, pues sabemos que como cada pulso está distanciado por lo que viene siendo la frecuencia FM, pues nada, sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones. Entonces podemos decir que va a ser ese ancho de banda total un aproximado de 6 veces lo que viene siendo la frecuencia FM, que es la frecuencia de la señal de información. Entonces ese ancho de banda total va a ser aproximadamente 60 kilohercios. Y con esto lo definimos. Muchas gracias. Y sí, eso es. Muchas gracias.